Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Seguimos hoy con la serie basada en el libro Las 9 guerras de los tiempos del fin, escrito por el Dr. David Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Les recuerdo que esta serie comenzó en el episodio 72 y les recomiendo que escuchen la serie completa para así tener el orden de las guerras y ver todo en contexto. Donald Dolmus, del Ministerio en Defensa de la Fe, nos presentará hoy la 7ª guerra, que es la guerra del Anticristo. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, bienvenido otra vez a Profecías, Misterios y otras cosas. La verdad que esta serie está fantástica. Hoy vamos a ver la guerra en el Medio Oriente del Anticristo. Así que bienvenido y te doy el micrófono para que tomes posesión de este tiempo y nos presentes este tema tan importante para estos años que estamos viviendo. La verdad que estamos viendo cómo tantas profecías están cayendo en su lugar, que yo creo que el Señor tiene que estar ya a la vuelta de la esquina. Hola Graciela, y concuerdo plenamente con esa descripción que has dado acerca de esta serie, y creo que también vas a coincidir conmigo cuando digo que el doctor David Reagan tiene una cualidad maravillosa de hacer dos cosas. Número uno, tiene la habilidad de que con esas investigaciones tan profundas que él hace y que luego él las revela en sus libros o en entrevistas, que hace que nuestra quijada se salga de ese lugar y digamos, wow, había leído muchas veces un pasaje de la Biblia y no había tenido esta perspectiva. Y la otra cualidad también que él tiene es que cosas que son complejas de explicar, él tiene la habilidad de simplificarlas. Creo que el hecho de que fue un catedrático de política y derecho internacional le facilitó tener esa habilidad de simplificar conceptos complejos. Entonces es una serie que ha estado fantástica y realmente agradezco a los hermanos del Ministerio Cordero y León por facilitarnos estar usando este libro, que muy difícilmente vas a encontrar a alguien que lo explique de esta manera. Y tú sabes también que a veces hay algunos ministerios que te ponen todo, derechos reservados, y no puedes enseñar nada de sus materiales. Y yo oro mucho y disfruto mucho cuando me encuentro un ministerio que ponen todo su material, o al menos una gran parte de sus materiales, para que podamos tener un acceso gratuito. Pienso que Dios bendice mucho a ese tipo de ministerios. Sí, definitivamente. Es que la economía del Señor trabaja totalmente distinto a la economía del mundo. En el mundo vos no regalas nada, lo vendés. Pero en la economía del Señor, cuanto más dadivosa es la gente, más bendiciones reciben. Así es. La verdad que la economía del reino de Dios, como tú dices, no se maneja por las leyes de la economía secular en la que este mundo en el que vivimos. Me gustaría que les comentaras a nuestros oyentes, a nuestra audiencia, acerca del título de esta guerra. La guerra en el Medio Oriente del Anticristo. Muy bien. Esta va a estar basado, este análisis, en el capítulo 11 de Daniel. Recordemos que estos dos libros, que son altamente escatológicos, como son Apocalipsis y Daniel, el doctor John F. Walburg, que fue uno de los precursores del Seminario Teológico de Dallas, él solía decir que estos libros se leen como un guante puesto en una mano. Y si usted lee o estudia el libro de Apocalipsis y no ha hecho un estudio previo del libro de Daniel, entonces muchas de las cosas que están plasmadas en el último libro de la Biblia, usted no las va a comprender.
también es importante que recordemos que al inicio, justamente desde el comienzo del último libro de la Biblia, que no es, muchas personas dicen, la revelación de San Juan, apóstol, no, es la revelación de Jesucristo. Y de entrada este libro comienza prometiendo una bendición para que aquellos que leen, aquellos que oyen y especialmente para aquellos que guardan las palabras que están contenidas en ese libro, que según la Biblia de estudio del Dr. Kim LaHaye contiene un 95% de material predictivo. Así que estos dos libros, Daniel es en el Antiguo Testamento, es uno de mis libros favoritos. Estos dos libros deberían estar siendo estudiados por aquellos creyentes que están anhelando, que están amando la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Vamos a entrar a profundidad a este tema y comienza de esta manera. El profeta Daniel describe una gran invasión del Medio Oriente por un ejército dirigido por el Anticristo cerca del final de la tribulación. Esto se encuentra en Daniel capítulo 11, desde el versículo 36 al 45. Le voy a pedir a Graciela que por favor lea en este capítulo los versículos 36 y 37. Muy bien. Daniel 11, 36, 37 de la Nueva Biblia de las Américas dice así: El rey hará lo que le plazca, se enaltecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses dirá cosas horrendas. Él prosperará hasta que se haya acabado la indignación, porque lo que está decretado se cumplirá. No le importarán los dioses de sus padres, ni el favorito de las mujeres. Tampoco le importará ningún otro dios, porque él se ensalzará sobre todos ellos. Gracias. Creo que la motivación para esta invasión tiene que ver con la desintegración del imperio mundial del Anticristo, que resulta de su determinación de aniquilar al pueblo judío. Ya estuvimos hablando a profundidad acerca de esto en los programas anteriores. En resumen, el Anticristo se obsesiona tanto con los judíos que ignora su reino mundial recién adquirido y comienza a colapsar a medida que las naciones se rebelan contra su tiranía. Basado en mis 20 años de estudio y enseñanza de Derecho y Política Internacional, creo que las naciones comenzarán a levantarse en rebelión contra el Anticristo, comenzando en el Medio Oriente. Esto podría motivar a una gran alianza de naciones asiáticas a formar un ejército que comenzará a marchar hacia Israel. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 16:12. Toda esta rebelión llevaría al Anticristo, con sede en Roma, a enviar un ejército al Medio Oriente para sofocar la revuelta en esa área y hacer preparativos para enfrentar a los ejércitos asiáticos. Pero antes de ver esta guerra en detalle, hagamos una pausa para considerar a la persona que dirigirá el ataque, como es el Anticristo. Y antes de continuar, aquí la postura del doctor David Reagan es que los cuarteles del Anticristo van a estar ubicados en Roma, y que cuando el apóstol Juan se refiere a Babilonia está usando un nombre código para referirse a Roma. Por supuesto que hay otros autores que no coinciden con esta postura y algunos piensan que los cuarteles del Anticristo van a estar en Irak. Yo personalmente pienso eso, de que van a estar en una Babilonia literal, pero la postura del doctor Reagan es que los cuarteles del Anticristo van a estar ubicados en Roma. Así que quería añadir ese detalle. Veamos ahora acerca de el tirano monstruoso. Cuando la mayoría de los cristianos piensan en el Anticristo, sus pensamientos generalmente van a Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 o al capítulo 13 de Apocalipsis. Ambos capítulos se centran en el Anticristo y varios aspectos de su carácter. Apocalipsis 13:1 lo retrata como una bestia. El apóstol Pablo, en 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 10, se vuelve más específico. Él describe al Anticristo como el inicuo y el hijo de destrucción, en el versículo 3. También lo describe como un ególatra que tiene la audacia de declararse Dios, versículo 4. Dado que la mayoría de los cristianos no están muy familiarizados con las escrituras hebreas, no son conscientes del hecho de que la personalidad y la carrera de este monstruo se describen con mucho mayor detalle en el libro de Daniel, hasta el punto
de que a menudo he caracterizado a Daniel como el profeta del anticristo, entre comillas. Luego, en el video, Graciela, que es muy hábil editando y poniendo estas imágenes que le dan un mayor realce a estas palabras, va a agregar una tabla donde ustedes van a poder ver las características del anticristo que están descritas en Daniel 7, 8, 11 y en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Continuamos. Una y otra vez se da énfasis a la boca del anticristo. Se jactará sin parar de sí mismo. Daniel 7:8. Él hablará cosas sorprendentes contra el Dios de dioses. Daniel 11:36. Se le dará una boca que hablará insolencias y blasfemias. Apocalipsis 13:5. Ante todo, va a ser un fanfarrón y un blasfemo. Ya en la actualidad, en la política mundial actual, ya podríamos pensar en algunos líderes políticos, principalmente aquellos que están muy relacionados con el Foro Económico Mundial y que ya puedan presentar características como estas que estamos describiendo aquí. Y no vamos a mencionar los nombres de algunos personajes que podrían venir a nuestra mente porque no queremos que nos afecten el programa con los niveles de censura que hay en este momento. Pero sí podemos darnos cuenta de que ya desde hace mucho tiempo este sistema político del anticristo ya ha estado en funcionamiento. Sigue diciendo el doctor Rigo. Será obstinado e imprudente en su determinación de salirse con la suya. Mostrará desprecio por las tradiciones humanas y, por supuesto, cambiará incluso el calendario para que ya no esté relacionado con el nacimiento de Jesús. Y cita Daniel 7:25. Otro punto que se enfatiza repetidamente es que el anticristo será poseído por Satanás, tal como lo fue Judas, Lucas 22:3. Daniel dice que su poder será poderoso, pero no por su propio poder, Daniel 8:24. Pablo dice que su venida será por operación de Satanás con todo poder, señales y prodigios falsos, según de Tesalonicenses 2:9. Juan dice que Satanás le dará su poder y autoridad al anticristo. Apocalipsis 13:2. Debido a que será demonizado, el anticristo será un hombre en quien no se puede confiar. Salmos 52:2 dice que será un artífice de engaño. Salmos 55:21 dice que sus palabras serán más blandas que la mantequilla, pero su corazón estará lleno de guerra. Salmos 5:6 lo llama hombre sanguinario y engañador. En Salmos 43:1 se le llama un hombre engañoso e injusto. Daniel indica que será un pervertido sexual, muy probablemente un homosexual. Como dice Daniel, el anticristo no mostrará consideración por el deseo de las mujeres. Daniel 11:37. Creo que esta es la forma en que lo traduce la versión de la Reina Valera de 1960. También con esto que describe aquí el doctor Reagan, también ya podemos pensar en algunos líderes políticos que ya tienen esta mentalidad pervertida, tal como nos lo describe también Romanos 1, desde el versículo 18 en adelante, una sociedad con una mentalidad depravada o reprobada, en la que Dios se ha ido apartando poco a poco de esa sociedad. Y podemos ver también como ya muchos líderes políticos de forma descarada quieren aprobar leyes que normalicen o que legalicen todas estas perversiones de carácter sexual. Así que podemos ver también que su jefe, el anticristo, va a trabajar arduamente en que esto se expanda aún más. Entonces podemos ver que el cuadro general de este personaje es el de un ególatra que aborrece a Dios y explota a las personas para sus propios fines. Es engañoso y despiadado. Es un hombre desprovisto de integridad. Esta es probablemente la razón por la que cuando Jesús regresa, Juan lo caracteriza como el fiel y verdadero. Apocalipsis 19:11, y aquí estamos hablando acerca de la segunda fase o la fase B de la segunda venida de Cristo. No la fase A, que es la venida de Cristo por sus santos, sino que aquí en Apocalipsis 19 se está refiriendo a la fase de la venida de Jesús con sus santos. Entonces, esto está en contraste. Esta descripción de Jesús como fiel y verdadero está en contraste con el anticristo, que ha sido infiel y falso. La falta de carácter que mostrará este personaje tal vez se resume mejor en algunos de los nombres que se le dan en las Escrituras.
Vamos a verlos a continuación. La bestia, Apocalipsis 13:1. El hombre de iniquidad, segunda de Tesalonicenses 2:3. El hijo de destrucción, en el mismo versículo. Un hombre despreciable, Daniel 11:21. El rey caprichoso, Daniel 11:36. El pastor inútil, Zacarías 11:17. El rey insolente, Daniel 8:23. La abominación, Mateo 24:15. Hablemos ahora acerca de la etnicidad del anticristo. Otro aspecto de este personaje que necesita ser considerado es su herencia étnica. ¿Será judío? Muchos asumen que lo será porque Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si otro viene en su propio nombre, a ese recibirán. Juan 5:43. Con base en esta declaración, la gente pregunta: ¿cómo podrían los judíos recibir a un gentil como su Mesías? Pero la Biblia no enseña que los judíos recibirán al anticristo como su Mesías. Enseña que lo aceptarán como un gran líder político y diplomático y que depositarán su confianza en él como garante de la paz en el Medio Oriente. A propósito de esto, en este momento la nación de Israel se encuentra en un caos total. Acaba de publicarse la noticia de la ejecución a sangre fría por parte de los terroristas del grupo Hamas de 6 rehenes. También han estallado protestas masivas en Israel contra el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Y lo que logré ver en algunos titulares es que el pueblo de Israel ya está cansado. Lamentablemente, el gobierno de Netanyahu no ha podido llevar a cabo una operación exitosa que garantice el rescate de los más de 100 israelíes que aún siguen atrapados en los túneles de terror de este grupo que ha estado operando en la Franja de Gaza desde 2005. Y cuando Israel abandona esta región, y realmente también Estados Unidos poniendo mucha presión diplomática en contra de ellos para que no lleven a la culminación una operación militar exitosa. Entonces podemos ver, como decía al comienzo Graciela, o no sé si era algo que estábamos comentando antes de iniciar a grabar este programa, de que realmente el ambiente en el que se encuentra el mundo actualmente es, como ya lo decía hace unos años Paul Henry Spack, este precursor del mercado común europeo, la gente está esperando que aparezca este personaje, este Mesías con M minúscula, que les resuelva sus problemas, así como el Israel del siglo I, que lo querían nombrar rey a Jesús porque les multiplicaba los panes y los peces, y el mundo está preparado para recibir a ese hombre. Y tal como decía este personaje en esas declaraciones que se hicieron famosas, ya estamos cansados de tantos comités que no pueden resolver los problemas económicos, los problemas del mundo. Ya envíennos a ese hombre que tenga la suficiente estatura para sacarnos de este atolladero, de este pantano en el que nos encontramos, y sepan que vamos a recibir a este hombre, ya sea que venga de parte de Dios o de parte del diablo, y entonces podemos ir comprendiendo un poco como un Israel que en este momento se encuentra desgastado anímicamente, por supuesto espiritualmente también, porque se encuentran en un momento en que están bajo la disciplina del Señor. Y entonces podemos ver, tal como decía Graciela también, de que estamos viviendo en tiempos bíblicos, en tiempos donde la profecía se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Continuando con lo que dice el doctor Reagan acerca de la etnicidad del anticristo, dice: pero en el momento en que profana el templo reconstruido de los judíos a la mitad de la tribulación, recordemos que va a ser un templo literal, físico, el templo de la tribulación, y luego procede a blasfemar contra Dios, el pueblo judío se rebelará. Ellos lo rechazarán como Mesías y él responderá con furia tratando de aniquilarlos. El anticristo no tiene que ser judío y de hecho la Biblia deja claro que será un gentil. En Apocalipsis 13:1 es descrito como una bestia que sube del mar. El mar se usa consistentemente a lo largo de las escrituras proféticas como un símbolo de las naciones gentiles. Vean Daniel 7:3
Lucas 21:25 y Apocalipsis 17:1. Un comentario es que yo estoy de acuerdo con lo que el doctor Reagan dice al respecto de la etnicidad del anticristo. Pienso también que Daniel 9, el versículo 27, si mal no recuerdo, del 24 al 27 está la profecía de las 70 semanas de años. Creo que este pasaje también es muy claro en determinar la etnicidad del anticristo. Entonces, sí considero que va a ser un gentil también. Graciela, hasta este momento, ¿hay algún comentario que te gustaría hacer sobre lo que hemos explicado? Simplemente que ahora recién veo por qué el anticristo tiene que ser un gentil. Hasta ahora como que no estaba segura si podía ser gentil o no, pero el punto que él hace de que la bestia sale del mar y que el mar se usa en forma consistente a través de las escrituras como un símbolo de las naciones gentiles. Eso me llamó mucho la atención. Y creo que sí, hay varios candidatos, pero también creo que nosotros no vamos a saber quién es el anticristo. La iglesia tiene que ser levantada para que, como dice Tesalonicenses, él sea revelado para que después pueda entrar en poder, para entonces después firmar el pacto de paz. Estoy de acuerdo con eso que dices. Es una observación muy importante de que mientras la Iglesia y mientras el Espíritu Santo esté operando, el ministerio de retención del Espíritu Santo esté operando por medio de la Iglesia universal, este personaje no va a poder subir al escenario mundial, y creo que sus 15 minutos de fama los va a obtener durante este periodo de tiempo que se llama la brecha entre el arrebatamiento y el inicio de la tribulación, porque pienso que él va a adjudicarse el orgullo, cómo serían los resultados más bien de esta guerra donde Dios va a intervenir a favor de Israel, la primera guerra de Gog y Magog, que ya hablamos en un programa anterior, y aquellos de nuestra audiencia que aún no lo han visto o escuchado este programa, recomiendo que lo busquen en tu canal en la sección de archivo y vean los programas que hicimos acerca de la primera guerra de Gog y Magog, y ahí el doctor Reagan explica muy bien varias características, el tiempo, los participantes, etcétera. Entonces considero que ese va a ser su momento para que los reflectores de la geopolítica mundial se pongan sobre él como una especie de salvador del mundo. Algo importante o un dato que puede ser relevante, Graciela, que me gustaría añadir, es que a este personaje que ya pudimos ver, que es una descripción de lo peor, es un tipo que no va a tener escrúpulos, es un tipo que no va a tener ninguna emoción cuando esté asesinando a millones de seres humanos a sangre fría. Y un nombre, un alias que yo le he dado a él es un Nimrod 2.0, porque él va a tratar de emular lo que vemos descrito en Génesis 11 acerca de este misterioso personaje llamado Nimrod, de cómo él quiso ser el primer emperador mundial, cómo erigió la Torre de Babel y estaba desobedeciendo abiertamente el mandato que Dios había dado de que la humanidad sobreviviente del diluvio tenía que esparcirse por todo el mundo, pero él fue en contra, y también su nombre está relacionado con aquello de que era un feroz cazador delante de Jehová. Básicamente describe a alguien que alzaba abiertamente su puño contra Dios, y es algo que este personaje escatológico va a ser claramente en contra de Dios, como describen algunos de los pasajes que ya hemos mencionado, y yo lo llamo de esta manera. El doctor Arnold G. Fruchtenbaum también lo describe a él como el último emperador de los tiempos de los gentiles, porque en este momento es en ese tiempo en el que nos encontramos viviendo, el tiempo que empezó con Nabucodonosor siendo la cabeza de oro descrita en la imagen que el Señor le permitió ver a este emperador pagano, o también la representado como una fiera, como el león, que Dios se lo mostró al profeta Daniel. Así que antes de terminar este programa, yo voy a animar a nuestra audiencia a que comiencen a leer y a estudiar estos dos libros de la Biblia, Daniel y Apocalipsis, y también rápidamente voy a dejar el enlace para que descarguen un documento en PDF que se llama Las profecías del tiempo del fin de Daniel. Buenísimo. Con respecto a Nimrod, en uno de los libros apócrifos habla de que Nimrod se iba contra los que servían a Dios también.
O sea que el paralelo es intrigante, ¿no? Y no sé si vos escuchaste hablar al doctor Tom Horn de que algo que estaban tratando de hacer ahora era revivir a Nimrod, o sea, crear un clone, ¿cómo se dice en español? Como un duplicado. Un duplicado, sí, porque cuando fue la invasión de Irak, al doctor Thomas Horn, a él le mandaron un email donde le permitieron ver cómo las tropas entraban en el museo y entonces identificaron un féretro, aparentemente era de Nimrod, e inmediatamente se lo llevaron a un lugar, a otro país, donde ya lo estaban esperando, y aparentemente la intención es trabajar con el ADN para lograr esa persona. Así que no me extrañaría, aquí podemos entrar en terreno, como dicen en inglés, fringe. Es como la zona, ¿cómo traducen al español? Twilight Zone, Sí, como rumbo a lo desconocido. sí, misterios sin resolver o cosas así, pero está muy interesante eso que me estás diciendo. No lo había visto por parte del doctor Horn, ya partió con el señor y era una eminencia en esos temas, Sí, sí. meterse en esas áreas que muchos pastores ni maestros les gusta meterse, pero yo personalmente disfruto investigar esos temas, leerlos. Es triste que muchas veces, Graciela, no puedes compartirlo con otros cristianos porque te quedan viendo así como el conejo de la película animada de las mascotas, que te quedan viendo con una mirada toda rara y te dicen, este o esta necesita una camisa de fuerza con este tipo de temas, pero igual creo que no podemos poner el enlace porque la censura está terrible en este momento, Sí, pero ya el programa 81 me mandaron un mensaje que lo iban a remover porque había un enlace que inspiraba violencia. Y ese enlace era de MSN, o sea, ni siquiera era un website, una página web de algún lugar medio raro, no, era... claro, Y claro. bueno, gracias a Dios pude remover el enlace y lo dejaron ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es tener cuidado con antes ponía todos los enlaces, pero creo que lo que voy a hacer ahora, en vez de poner todos, solamente poner algunos que no provoquen censura, y si están interesados en los otros, que nos manden un mensajito. Yo creo que lo hacemos de esa forma. Quisiera hacer una aclaración adicional con respecto al anticristo desde el punto de vista político y por qué es que no va a ser considerado una especie de Mesías por parte del liderazgo político de la nación de Israel. Israel actualmente siempre ha mostrado interés de formar parte, por ejemplo, de la OTAN o de respetar lo que dicen las Naciones Unidas. Entonces Israel envía, por ejemplo, embajadores a la Asamblea General a presentar su caso o a cumplir con requisitos para integrarse a este tipo de organizaciones globalistas. Y lo veo tal como el aspecto que le da el doctor Reagan de que vamos a tener una nación secular de Israel en ese tiempo. Recordemos también que vamos a tener a un gran Israel viniendo de triunfos, no este pequeño Israel que vemos en este momento. Y recordemos que la primera guerra es la guerra de Salmo 83, que le va a permitir de entrada a expandir su territorio. Y pienso entonces que el liderazgo de la nación en ese momento igual va a seguir siendo un liderazgo secular. Quizás ya ni siquiera va a estar este hombre Benjamín Netanyahu, que muchos han dicho que es una especie de creyente. Por ejemplo, el autor cristiano judío Joel Rosenberg ha sido uno de sus asesores en el pasado y dicen que es un hombre creyente, un hombre que le gusta estudiar la Biblia. Entonces, ese Israel, un Israel también que va a estar muy probablemente henchido de orgullo por esas victorias militares, entonces va a conformarse fácilmente con hacer un acuerdo político diplomático con el líder de una quizás muy fortalecida Europa, porque Europa también, otra cosa que debemos analizar es que no va a ser esta Europa que actualmente se está enfrentando a una invasión islámica terrible, y creo que ese es algo también que el anticristo va a resolver. Ahorita se me está viniendo eso a la mente, que este personaje va a resolver el problema que Europa tiene con esa inmigración ilegal masiva
y que está siendo invadida principalmente por personas musulmanas que provienen del Medio Oriente. Entonces yo lo veo desde ese aspecto. También recordemos que el énfasis de lo que dice Daniel 9, desde el versículo 24 al 27, no es acerca de la creación de un Estado palestino. Eso nunca, según mis conclusiones, eso no va a llegar a existir, un Estado palestino. Y el enfoque de la profecía de las 70 semanas de años es la construcción y el servicio del tercer templo, del templo de la tribulación, y es justamente de lo que está relacionado la traición del anticristo, profanar ese tercer templo y comenzar la persecución contra el pueblo judío. Desde esa manera lo veo yo, pero por supuesto es un tema que creo que podríamos pasar unas 2 horas abordándolo. Tiene sentido porque es una transición normal. Si ya está la tendencia ahora y después viene la guerra del Salmo 83, entonces es una transición lógica, ¿no? Pero bueno, se nos fue la media hora, así que Donald, muchísimas gracias otra vez por compartir todo tu conocimiento, por compartir este libro tan importante. Gracias al Ministerio Cordero y León. Y seguimos en la próxima con la segunda parte de esta guerra, la guerra en el Medio Oriente del Anticristo. Gracias, Donald, y Maranata. Maranata, ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas, cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.